Guillermo Tejero, amigo, compañero del Centro de Estudios Teológicos en Málaga. Él es profesor de moral de la persona, moral social, de la doctrina social de la Iglesia. Estudió en Roma, en la Gregoriana, y compatibiliza pues la docencia y las clases con todos sus compromisos apostólicos y pastorales en la diócesis de Málaga. Ha pasado por el tema de económico, siendo vicario de asuntos económicos, ha sido también el administrador de la diócesis, y en este momento pues está en una parroquia de Málaga, la parroquia de San Miguel, y es arcipreste de Virgen del Mar. Como digo, eso lo combina en este momento con la docencia de las asignaturas de moral en el Centro de Estudios Teológicos de Málaga. Él nos va a hablar en primer lugar del Evangelio de la Creación, sobre todo centrado en la Laudato Si, y luego nos va a presentar el documento nuevo sobre la Amazonía. Así que yo creo que son temas pues sabrosos y sobre todo muy verdes. Así que abrámonos a la esperanza. Gracias, Guillermo, por acompañarnos esta mañana y haber venido desde Málaga. Está cerca, ¿eh? Está cerca, está cerca. Vale, me han traído, o sea que veo un señor. Bueno, muchas gracias, María. Gracias, hermanas. Lo primero, pues gracias por esta invitación. Yo me muevo un poquillo, así que por la cámara tú ya enfocas como veas. Yo, como decía Mariela, sobre todo van a ser dos charlas. Una primera que vamos a hablar del Evangelio de la Creación, las claves para entender el documento del Papa, ¿no? La encíclica Laudato Si, esta encíclica que, bueno, ahora se ha vuelto a recuperar, ¿no? Porque se ha puesto de moda el tema ecológico, pero bueno, este ya tiene unos cuantos años. Entonces, voy a presentaros un poquito las claves. Después, ¿por qué los cristianos tenemos que tocar el tema de la ecología, de la casa común? Y después la segunda charla será, como es propio de la doctrina social de la Iglesia, intentar concretizarlo en una realidad. El Papa nos ha hecho un esfuerzo precioso porque ha puesto los fundamentos en Laudato Si, y después, por ejemplo, hay dos ámbitos que tenemos que trabajar. Un ámbito que trabajáis vosotros mucho, que es el ámbito de la educación, que hay que educar en la casa común, y una espiritualidad de la ecología, para después concretizarlo en esos 4 sueños que el Papa nos presenta en la exhortación apostólica Querida Amazonia. Este va a ser un poco el desarrollo, ¿no? Como decía Mariela. Mirad, adentrándonos, yo creo que una de las cosas, cuando siempre nos acercamos a un documento, una de las primeras dificultades que tenemos, familia, la palabra familia yo la repito muchísimo, así que no os preocupéis. Una de las primeras cosas que nosotros descubrimos cuando nos acercamos a los documentos del Papa es que todos, y yo el primero, tenemos un poco la tentación de hacer visiones parciales, ¿no? Es decir, uy, esto me gusta, y lo cojo, y lo exploto, y le doy vuelta. Pero lo importante es leer el documento en todo su conjunto, ¿no? Porque cuando no somos capaces de leer el documento en su conjunto y no descubrimos el dinamismo que tiene todo el documento, en este caso Laudato Si, podemos caer en varias cosas. Ha habido 2 críticas que le han hecho aquí al Papa, pero también el Papa nos recuerda que estas son 2 cosas que tenemos que evitar cuando hablamos del tema de la ecología. Mirad, son 2 cosas que, bueno, en el esquema lo tenéis en general casi todo. La primera cosa que tenemos que evitar es el biocentrismo. El biocentrismo es un movimiento ecológico que nace en torno al año 70, el cual lo que hace no es otra cosa que ponernos a todos los seres vivos al mismo nivel. Todos los seres vivos necesitamos un respeto moral y todos estamos al mismo nivel. Eso sería un poco, lo estoy simplificando, pero se puede explicar mucho más, las corrientes dentro del biocentrismo hay, pues claro, y esto es un pensamiento que se está poquito a poco, sin darnos cuenta, se nos está instalando, poniendo a todos al mismo nivel. Y dice el Papa que no está todo al mismo nivel. Lo veremos ahora. Segunda cosa que tenemos que evitar en nuestros planteamientos se llama el geocentrismo. El geocentrismo es un movimiento mucho más antiguo, es posterior a la Edad Media, en el cual todo gira en torno a la Tierra, ¿no? Es decir, este es otro movimiento que nosotros, familia, tenemos que evitar. ¿Y cuál es nuestro planteamiento? Mirad, hay una cosa que decimos en Doctrina Social de la Iglesia, que los problemas sociales
todos los problemas del mundo tienen la misma raíz, un problema antropológico. ¿Qué significa un problema antropológico? Pues un problema antropológico significa que todo depende del concepto que tengamos de la persona humana. Es decir, como yo me conciba, como yo me entienda, entiendo mis relaciones con los demás, entiendo mis relaciones con el mundo que me rodea, con la naturaleza, y entiendo mis relaciones conmigo mismo. Y entonces es fundamental tener esa sana antropología. ¿Por qué? Mirad, el Papa... Sí. El Papa nos dice, en el número 118, pongo ahí un resumen, aquí se ve muy bien, y ahí... Estas son las cosas que me dicen después en clase. Tú lo pones muy bonito en tu ordenador, pero en las pantallas no se ve bien. Entonces, bueno, el Papa nos dice en ese número 118, hablando de cuál es nuestro planteamiento, dice: esta situación de coger un biocentrismo, porque el geocentrismo está prácticamente superado, pero todavía hay gente que tiene ese planteamiento, por eso lo quería reflejar. Esta situación de biocentrismo nos expresa una constante esquizofrenia. ¿Por qué? Dice el Papa. Porque por un lado exaltamos todo lo que es la tecnología, exaltamos todo lo que es pues la técnica, y que la técnica lo va a resolver todo, pero nosotros no podemos prescindir de la humanidad. Y dirá el Papa: no habrá una nueva relación con la naturaleza si no hay un nuevo ser humano. Vamos a hablar del concepto de persona. Mira, aquí podemos hablar de los árboles, podemos hablar del cambio climático, que hay que hablar, podemos hablar de todo lo que queráis, pero la raíz es cuál es nuestro papel en la Tierra. Esa es la nueva antropología. Entonces, no habrá una relación con la naturaleza sin un nuevo ser humano. Y lo que no se lee, que está aquí en rojo, sería: no hay ecología sin una adecuada antropología. Si no hay una adecuada antropología, es imposible que tengamos la... Porque cuando la persona humana se considera solamente un ser más entre todos, al final todo depende del determinismo. Y ya eso corre el riesgo, dice el Papa, de que se elimine nuestra responsabilidad. Por eso hay que superar ese biocentrismo y descubrir al ser humano en su voluntad, en su libertad y en su responsabilidad. Por lo tanto, familia, una de las cosas que yo creo que es fundamental que nosotros como cristianos es que no caigamos en la tentación del biocentrismo, que es la corriente de pensamiento que en el ámbito ecológico está insistiendo hoy día más. Nosotros vamos a plantear una sana antropología. Desde ahí, no pretendamos encontrar ni en este documento, ni en ningún documento de la Iglesia, respuestas concretas al ámbito de la ecología. ¿Por qué? Porque la doctrina social de la Iglesia, y así dice el Papa al inicio de Laudato Si, y lo ha dicho la doctrina social de la Iglesia desde León XIII, la doctrina social de la Iglesia lo que pretende es darnos unos elementos, unos instrumentos, y esos instrumentos a nosotros nos toca aplicarlos a la realidad. Es decir, y eso se va muy bien en el documento de Querida Amazonia. Ese documento lo que hace el Papa es aplicar unos instrumentos que son comunes para toda la humanidad, pero los aplica a esa realidad. Yo aquí siempre suelo poner un ejemplo que nos puede ayudar mucho a entender los planteamientos de la Iglesia. ¿Qué hace la Iglesia? Pone un hilo. ¿Y mi misión cuál es? Cada uno de nosotros tenemos una aguja. Tenemos que enhebrar esa aguja. Eso es lo primero que más nos cuesta. Y enhebrar la aguja significa entrar en comunión con los principios de la doctrina social de la Iglesia. Y una vez que hemos enhebrado la aguja, cada uno de nosotros, en la realidad que estemos, tendremos que coser lo que nos ha tocado. Y no se cose igual un bajo, un dobladillo, que un botón, que un sile. Pero el hilo es el mismo, porque los instrumentos son los mismos para todos. ¿Qué tenemos que hacer? Pues a mí me ha tocado una realidad en un sitio concreto, en un barrio concreto. Pues ahí yo tendré que aplicar esos criterios en esa realidad. A mí me ha tocado otra, pues en esa otra realidad. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque lo que está invitando el Papa y toda la doctrina social de la Iglesia no es a otra cosa, a que cada uno de nosotros asumamos nuestra responsabilidad. Es que el Papa no me ha dicho que yo tengo que...
voy a poner un ejemplo, ¿no? Si estamos en tema de los tengo que consumir menos. Es que no me lo ha dicho a mí, ha dicho, hay que cambiar el estilo de vida, como veremos. Ya está. Ah, pues yo he cambiado el estilo de vida y he cambiado esto y ya está. No, es que el Papa no te va a decir, mira, tú tienes que hacer esto, ¿no? Tú ahora, con lo que te ha dicho, tendrás que coger y decir, oye, ¿yo qué cambio de mi vida? ¿Yo qué tengo que convertir? ¿A qué me tengo que convertir, mejor dicho, ¿no? Esa conversión que va a existir. Entonces, es muy importante que lo veamos desde esos planetas. Desde ahí, mirad, familia, hay una cosa, y aquí esto lo pongo un poco así como para pinchar, hay una cosa que el Papa no utiliza ni en la exhortación de Querida Amazonia, ni en la Laudato Si. Pongo medio ambiente o casa común. El Papa no habla de medio ambiente, habla solo de casa común. Nos amplía la mirada. Y esto es importante, ¿eh? Porque a veces podemos caer en esa mirada reduccionista y cuando hablamos solo de medio ambiente nos quedamos solamente en cosas que yo creo que manipulan y empobrecen nuestra realidad. Pero cuando hablamos de casa común, como lo decía antes, es descubrir que nada nos puede resultar indiferente. O sea, nada es indiferente. Y cuando la indiferencia se instala en nuestra vida, hemos olvidado la casa común. Podemos decir, yo defiendo mucho el medio ambiente, pero me es indiferente el drama social de la gente que pasa hambre. Entonces no estamos hablando de lo mismo. Hay un problema. Y ese es un problema que hoy día tenemos, que lo vamos a ver ahora, ¿no? Es decir, esa, a veces, obsesión en el tema del medio ambiente, pero no obsesión en el tema de la casa común, en verlo en su conjunto. Entonces, el Papa en ningún momento habla de medio ambiente, habla de casa común. Y yo creo que esto es muy importante, que en nuestros lenguajes, donde estemos, en los colegios, en donde estemos, hablemos siempre de casa común. Nosotros venimos a cuidar la casa común. Pero es ese lenguaje como aquí. Imagino que aquí a las colegialas les diría, esto es vuestra casa. Y esta es la casa de todos. Es decir, entonces yo creo que es importante eso. Porque cuando perdemos ese concepto, yo digo, no, yo es que reciclo. Ya está, yo ya he reciclado. Ya he cumplido mi cuota de ecológico, ¿no? No es cumplir una cuota. Es vivir en una casa común. Vivir esa casa común a la que estamos todos llamados, ¿no? Desde ahí os voy a poner como 5 claves para que entendamos esta encíclica, ¿no? Que son los 5 claves, como los 5 pilares que el documento nos va a invitar y nos va a ayudar a entender qué significa esa casa común. Mira, el primer pilar que vamos a ver es el valor de cada criatura. Mirad, el Papa dice que tengamos cuidado con entender ese biocentrismo y nos recuerda que el ser humano es imagen de Dios, no el resto de las demás criaturas. El ser humano sí es imagen y semejanza de Dios. Pero cuidado, que ese concepto de que todos somos imagen y semejanza de Dios no nos lleve a despreciar el valor de las otras criaturas. ¿Por qué? Porque todo el universo es lenguaje del amor de Dios. No lo ponemos al mismo nivel, pero le damos su valor. Y hay que darle el valor que tiene. No superarlo, ni tampoco disminuirlo, sino aprender qué valor tiene. Entonces, primera clave que el Papa dice es el valor de cada criatura. Oye, ¿qué valor le ponemos nosotros? No, a veces podemos caer en la tentación de dedicarle más, por ejemplo, cuidado, no tengo nada contra los perritos, los animales, es decir, pero a veces dice uno, tú ves cosas que dices, esto no es normal, que esa macro dedicación a determinados animales y después a las personas me resultan indiferentes. Y yo creo que es algo que nos tiene que preocupar, esos conceptos, ¿no? Y eso no quita que el animal tenga su valor, pero tiene el valor que tiene, pero no se puede poner al mismo nivel. Por lo tanto, el valor de cada criatura
en su justa medida. Yo creo que es un primer punto fundamental. Desde ahí viene el segundo punto, que es todo está conectado. Todo está conectado. ¿Eso qué significa? Mira, esta expresión el Papa la va a repetir no una vez, la repite muchísimas veces. Y en la exhortación, querida Amazonia, sobre todo porque vamos a coger un ejemplo muy bonito, que la Amazonía, yo ya he escuchado ambos términos, bueno, en la Amazonia el agua es la columna vertebral y va a usar mucho esa, como todo conectado por el río, por ese agua que es esa columna vertebral, pues va a hablar mucho en ese sentido. Y entonces el Papa dice, lo primero que tenemos que recordar es que todo está conectado. El tiempo y el espacio no son independientes entre sí. Nuestra información genética se comparte. Nosotros, lo que hacemos aquí afecta en otro sitio, lo que hacen en otro sitio nos afecta a nosotros. Y esto lo primero que nos lleva es a darnos cuenta de una cosa, dice el Papa, a una visión integral. Es decir, lo primero que necesitamos todos, familia, es tener una visión integral. Después voy a hablar de la ecología integral, pero necesitamos tener una visión integral. Al estar todo conectado, es decir, es que está conectado, nos puede parecer una tontería, pero el hecho de que si yo decido cada 3 años voy a cambiar de teléfono, es que eso está conectado, eso afecta. A mí me hace mucha gracia cuando alguno dice, yo soy, pongo un paréntesis porque la ecología va afectada por la política, dice, yo soy apolítico, ¿no? Y digo, perdona, el apolítico no existe, es imposible. ¿Por qué? Porque todas nuestras decisiones afectan a la política y a la vida social. Desde que si yo decido que mi hijo estudie en un colegio público, privado o concertado, si yo decido ir a un supermercado o a otro, si decido pagar o no pagar el IVA siempre hay que pagarlo, pero si decido una cosa u otra, yo estoy marcando una forma de hacer política. Pues lo mismo pasa con el ámbito ecológico. Yo, quiera o no quiera, mi modo de vivir afecta al ámbito ecológico. Y ese todo está conectado, ¿a qué nos lleva? A esa fraternidad y a esa espiritualidad. ¿Qué significa esa fraternidad y esa espiritualidad? Que vamos a profundizarla más adelante, ¿no? Dice así el Papa, le voy a leer textual porque me gusta mucho. Yo he puesto los números en el esquema, ¿no? Sí, vale. En el número 91 dice, no puede ser real un sentimiento de íntima unión con los demás seres de la naturaleza si no hay un corazón lleno de ternura, de compasión y de preocupación por los demás seres humanos. Es decir, no podemos estar llorando porque hay un incendio en Australia y no compadecernos de los campos de refugiados de Siria. Eso lo dice el Papa. Y dice, entonces, hemos perdido el norte. Es así de claro. Es decir, no podemos. Es decir, no podemos estar diciendo, ay, pobrecito, los koalas. Yo esto se va a ver después, pero bueno. Y es verdad, pobrecito, no estoy degradando el valor que tiene el animal. Pero después, vamos a poner el telediario, nos dedican 10 horas a eso y un minutito al drama de una guerra, al problema de la inmigración que has comentado al inicio, a las fronteras. Es decir, eso, bueno, lo dejamos de lado. Porque lo bonito ahora, ¿qué es? Preocuparnos de lo otro. Eso es lo que vende, me pongo la medalla, me pongo el pin y salgo aquí, yo soy más ecológico que nadie. Y después, bueno, ¿qué significa? Entonces, la importancia de esa compasión, de esa ternura. Sigue diciendo el Papa. Es evidente la incoherencia de quien lucha contra el tráfico de animales en riesgo de extinción, pero permanece completamente indiferente ante la trata de personas, que se desentiende de los pobres o se empeña en destruir a otro ser humano que le desagrada. Eso, como no es de los míos, fuera. Ahora yo, para defender a los que están en peligro de extinción, aquí voy. Aquí hay algo que no cuadra. Ese es el concepto de casa común. Y ese es el concepto de saber que todo está conectado. Para evitar
esa manipulación, tenemos que aprender esos dos conceptos, fraternidad y espiritualidad. La espiritualidad profundizaremos en la segunda charla porque es muy bonito lo que el Papa en Laudato Si y después en Querida Amazonia nos habla de la espiritualidad y cómo en los pueblos amazónicos podemos aprender de esa espiritualidad y de esa mística que nos enseña también a cada uno de nosotros. Esa fraternidad, que sabéis que la fraternidad, se decía mucho antes, pero fue Benedicto XVI quien da un impulso. Benedicto XVI, cuando publica Caritas in Veritate, dice que el cristiano tiene que pasar de la solidaridad, que eso es muy fácil, porque la solidaridad estamos todos los seres humanos a vivirla, llamados a vivirla, que es ser solidario, cercano, desempeñarse por el bien común, dirá Juan Pablo II antes, por los demás, es decir, a la fraternidad. Por lo tanto, segunda clave que nos dice el Papa Francisco en el tema de la casa común es el todo conectado, esa fraternidad y esa espiritualidad. Tercera clave, que es la del centro, por lo tanto la fundamental, y esa no se está hablando mucho. La calidad y el estilo de vida. Y es bueno por estas dos palabras, porque hoy día nos encontramos muchas veces y bueno, ¿qué es calidad de vida? ¿Cómo nos han presentado hoy esa calidad de vida? El Papa Francisco en Querida Amazonia, lo voy enganchando ya, si vais viendo, habla de aprender al buen vivir, como los pueblos amazónicos saben vivir, ese buen vivir. Nosotros a veces parece que calidad de vida significa mantener unos estatus. Tengo que estar aquí y este es cuando yo tengo calidad de vida. Claro, ¿qué ocurre? Pues una persona que tiene una minusvalía, una persona que está en coma o un feto que puede venir con algún tipo de malformación, deduzco yo que no tiene calidad de vida o no va a tener calidad de vida. ¿Qué es la solución? Lo desecho. Y aplico la ley del aborto, la ley de la eutanasia. Es decir, ¿por qué? Por mi concepto de calidad de vida. Entonces el Papa nos dice, vamos a pensar en qué consiste esa calidad de vida. ¿En qué consiste esa calidad de vida? ¿No? Y habla también del estilo de vida. Es decir, a mí me hace gracia cuando con los chavales, vosotros también los que estáis en los colegios, estoy capellán en 2 colegios, y a veces tocan este tema. Y bueno, aquí hay que cambiar de estilo de vida. No, eso no. Aquí nosotros en clase tenemos un contenedor amarillo, uno verde, que no lo usan para nada, pero aquí está, pero bueno, uno verde, uno azul, el de papel, y el normal. Y aquí somos muy ecológicos. Digo, muy bien. ¿Pero dónde está nuestro estilo de vida? No, a mí que me lleven en coche a todos los sitios. Es cambiar el estilo de vida, porque mi estilo de vida afecta al ambiente en el que yo me rodeo. Y ese estilo de vida va a cambiar en base al concepto que yo tenga de calidad de vida. Al concepto de, claro, si yo tengo un concepto de un consumismo voraz, superficial, en el que tal, pues, claro, yo hay que estar cambiando la tecnología continuamente, pues habrá que hacer litio, habrá que sacar litio, el litio saca de los países más pobres actualmente, etc. Todo eso. Se explotarán las minas, en la contaminación en otro sitio, etc. Pero ahí ninguno nos lo planteamos. Claro, esto conlleva una reflexión anterior, que el modo económico que nosotros tenemos planteado no es un modo económico del famoso término que se acuñó, que muchos se pusieron también en la medida de desarrollo sostenible, pero nadie habla de una economía sostenible, porque seguimos basados en una economía del consumo. Hay que consumir para que esto siga funcionando. Y lo mismo hay que hacer un planteamiento, oye, ¿se puede plantear otro modo de economía? La crisis que hemos tenido, que bueno, se ha salido un poco, pero parece que vamos a volver a entrar, podría haber sido una oportunidad preciosa para plantear otro modo de actuar en muchos temas, pero no, si os fijáis las soluciones que se plantearon fueron las mismas, ¿no? Entonces, en ese sentido. Y esa calidad y estilo de vida nos lleva a preguntarnos, decir, oye, ¿para qué pasamos por este mundo? Dice el Papa. ¿Para qué vinimos a esta vida? ¿Para qué trabajamos y luchamos? ¿Para qué nos necesita esta tierra? Por eso, dice el Papa, ya no basta decir que debemos preocuparnos por los que vengan detrás, por las futuras generaciones. No basta esto, sino lo que hay que preguntarse es
cómo vivimos nosotros nuestra dignidad y dónde hemos fundamentado nuestra dignidad. ¿Y qué planeta habitable vamos a dejar a los que están a nuestro alrededor? Y eso, familia, conlleva dos cosas, dice el Papa, para que nadie manipule. Eso en los documentos del magisterio está muy bien, para que evitar manipular a veces se especifica cosas. Y aquí va a especificar dos cosas muy bonitas que van a ser muchas veces. Por un lado es la autotrascendencia, o sea, vamos a hablar de esa calidad de vida. Es decir, y lo importante es la autotrascendencia. ¿Qué es la autotrascendencia? Pues mira, la autotrascendencia es salir de esa autorreferencialidad, es decir, yo y yo. Entonces, claro, solamente yo, solamente mi historia, solamente mis problemas, solamente lo que me pasa a mí en mi entorno. Entonces, ¿qué ocurre? Que al final mi corazón se va vaciando. ¿Y qué hago cuando yo me quedo en mi yo? Pues necesito llenar mi corazón de objetos que puedo comprar, poseer y consumir. Y al final pasa el minuto o 2 minutos y ya me aburre. Y un poco lo que pasa muchas veces a los adolescentes, que tenemos que ayudar a que salgan de ese yo. El problema es que muchas veces nos hemos convertido en adolescentes muy mayores también. Es decir, mi yo. Y tenemos que ser capaces, familia, de salir de ese cierre en nosotros mismos, dice el Papa, y salir hacia afuera. Y desde ahí, el segundo punto, que es el espíritu contemplativo. ¿Qué es el espíritu contemplativo? Pues aprender a gozar de lo pequeño, sin necesidad de obsesionarse por el consumo. El espíritu contemplativo es aprender a vivir en la sobriedad. Palabra que ha desaparecido un poquito de nuestro lenguaje. Parece que la persona que es sobria es mísera o tacaña, y no tiene nada que ver. La miseria, sabéis que dice el documento La Iglesia y los Pobres, que se publicó en el 92, de la Comisión de Pastoral Social, es una de las características de la pobreza evangélica. Cuando habla de la pobreza evangélica, ese documento, de un paréntesis, da una serie de características, ¿no? Dice que la pobreza evangélica es, son unas siglas: compartir generosamente con los más necesitados, aprender a vivir sobria y sencillamente, trabajar por el propio sustento, confiar en la divina providencia. Me falta siempre uno. Son 5, ahora mismo no me acuerdo. Pues está en el número 1 de ese documento, La Iglesia y los Pobres. En el número 1 lo tenéis. Y habla de esa pobreza evangélica que estamos todos los cristianos llamados a vivir. Que no es una opción. A mí me da mucho coraje cuando se habla de la opción por los pobres. A mí eso me altera. ¿Cómo que opción por los pobres? Pasa que hay algunos que no les va a los pobres, entonces hago opción por la buena comida. O por los ricos, no. Aquí no hay opción. Aquí hay que trabajar, ese es el camino, no hay otro. Entonces, la miseria, la marginación, es algo que tenemos que combatir. Entonces, aprender, dice el Papa, a una vida sobria. Porque la vida sobria nos ayuda, dice el Papa, a vivir con libertad. A tener una conciencia liberadora. Y mira qué bonito esta frase. Dice la frase esa del Papa que dice: no es menos vida. No es una vida en baja intensidad, una vida sobria. Dice, quienes disfrutan más y viven mejor cada momento son aquellos que dejan de picotear aquí y allá, buscando siempre lo que no tienen. Es que me falta. Y experimentan lo que es valorar cada persona, cada cosa. Aprenden a tomar contacto y saben gozar de lo simple y de lo pequeño. Y así son capaces de reducir las necesidades insatisfechas, reducen el cansancio, la obsesión. Se puede necesitar poco y vivir mucho, sobre todo cuando se es capaz de desarrollar otros placeres. Y se encuentra satisfacción, ¿dónde? En los encuentros fraternos, en el servicio, en el despliegue de carismas, en la música, en el arte, en el contacto con la naturaleza, en la oración. La felicidad requiere saber limitar algunas necesidades que nos atontan, quedando así disponibles a las múltiples posibilidades que nos ofrece la vida. Esto lo dice ese número 223. Esto es un examen de conciencia precioso para todos, ¿eh? Es decir, oye, ¿qué hay de mi vida que me va atontando?
¿no? Es decir, que me va atontando y que yo... esto cuando uno era pequeño en catequesis te hacía un ejercicio de decir, si hubiera un incendio en tu casa, ¿qué 5 cosas salvarías? ¿No? Y de pequeño pues uno pone esas 5 cosas que considera que son fundamentales. Y ahora, pues si hubiera algo, dice, solo puedes coger 5 cosas, ¿qué 5 cosas cogería? ¿No? Y va uno descubriendo, oye, la cantidad de cosas que uno sin querer pues va cargando en su coche, va cargando en su mochila de la vida, ¿no? Y nos vamos perdiendo ese estilo de vida y esa verdadera calidad de vida, ¿no? Y estamos obsesionados pues, con cosas y al final dice, oye, el día a día pues pasa por delante y no nos damos cuenta, ¿no? Tenemos que cumplir objetivos, tenemos que cumplir esto. Vamos a ver si los que tenemos que cumplir los objetivos de Dios, ¿no? El cuarto, el Papa denuncia en la clave de esta Laudato Si, muchas veces ese poder sin control que a veces encontramos en el mundo, ¿no? Lo comentaba antes al inicio también, la priora, es decir, bueno, pues muchas veces ese poder de la economía, ese poder de determinadas industrias, de determinar que lo que hacen no es otra cosa que explotar, ¿no? Y que a veces, pues, decía un ejemplo que me gusta mucho ese comentario, ¿no? Una economía al margen de la política y de la ética, ¿no? A veces parece que dominan más los poderes económicos que la política, que tenía que ser un poco la que controlara o la que regulara las relaciones más sociales y se encargara, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿no? Y el Papa dice una cosa pues muy dura, pero a la vez dice, cuando en esos poderes, dice, cuando no se reconoce en la realidad misma el valor de un pobre, de un embrión humano, de una persona con discapacidad, difícilmente se va a escuchar de verdad los gritos de la misma naturaleza. Es decir, que si aquí gritamos mucho por la naturaleza, también tenemos que gritar por los pobres, por el embrión humano y por la persona con discapacidad. Igual. Y si nuestro grito no es exactamente igual, tenemos una esquizofrenia. Y eso lo dice así el Papa, eso de esa frase que se puede decir más alta, pero más claro. En una manipulación, estos números los quitamos. ¿Por qué? Porque lo que nos interesa es el medio ambiente. Y no. Lo que nos interesa es la casa común. Por lo tanto, dice el Papa, recogiendo Caritas in Veritate, ¿no? En este punto del poder sin control, hay que recuperar la economía de la gratuidad y del bien común. Pero eso es otro punto que es muy interesante, porque hay una reflexión muy bonita sobre el concepto de economía de la gratuidad y del bien común, que es una propuesta que hace la doctrina social de la Iglesia, la deja en el encabezado, da unas pistas e invita a los economistas a que profundicen sobre la economía de la gratuidad y del bien común. Por desgracia no hay grandes escuelas, sí hay una en Estados Unidos, en la zona de Boston, que sí reflexiona sobre esa economía de la gratuidad, hay algo en Austria, pero en general ese planteamiento todavía no ha calado, ni siquiera en nosotros, en nuestros conceptos de iglesia, ¿no? Y por último, la última clave de Laudato Si es el clamor de los pobres. Recogiendo el lema de este año de Manos Unidas, ¿no? Los pobres son los primeros que van a sufrir el cambio climático, ¿no? Y no podemos olvidar que los pobres ante Dios tienen ese lugar privilegiado. Ante Dios tienen ese lugar fundamental. Por eso, la cuestión ecológica, familia, es una cuestión social. No separemos la cuestión ecológica de la cuestión social. La cuestión ecológica va unida a la cuestión social. Estas son las 5 claves que tenemos de Laudato Si. Yo creo que esto nos permite, antes de adentrarnos en el Evangelio de la creación, en profundizar de una forma sencilla por qué debemos trabajar el tema de la casa común, el tema de la ecología integral, pero yo creo que es importante que lo tengamos claro. El valor que cada criatura tiene, vamos a ponerla en su justo valor, saber que todo está conectado, por lo tanto nace una fraternidad y una espiritualidad, la reflexión sobre la calidad de vida, qué se nos vende hoy como calidad de vida, qué se nos vende hoy como estilo de vida. Hay muchas frustraciones porque claro, a veces te venden una calidad de vida que dices tú, es que aquí no llego, es que es imposible. Entonces dices, ¿qué haces? Pues te dices, pues vaya, me han engañado, me vengo abajo, me sé.
Y al final, esa calidad de vida me ayuda a abrirme, a descubrir esa autotrascendencia, salir de yo y mi mundo y los cuatro que me rodean, porque me rodean cuatro solo, porque el mundo es mucho más grande que los cuatro que están a mi alrededor. Aprender ese espíritu contemplativo, aprender otro modo de hacer economía, ese poder sin control. ¿Para qué? Para escuchar ese clamor de los pobres, ¿no? Yo creo que son 5 claves que nos ayudan a tener una visión más de una ecología integral que no se va a limitar simple y llanamente al cuidado de lo que es la naturaleza directamente, la naturaleza, ¿no? De un parque, de una montaña, de unos árboles, de unos animales. Es mucho más, es mucho más. Y mientras no tengamos esa visión integral, ¿qué ocurre? ¿Por qué fracasan las cumbres del clima? Por esto, porque no hay una visión integral. Entonces, claro, te viene un gobierno y te dice, es que si yo tengo que reducir emisiones, mi gente pasa hambre. De China, dice, si tengo allí 1.000 millones de chinos, si yo tengo que reducir. Pero claro, yo quiero comprar a 4 euros. Entonces, claro, es que yo, aquí la pregunta, esto mira, esto es una pregunta que se hace mucho tiempo, ya se hace mucho tiempo, no me acuerdo el mismo que autor lo hacía, que decía, ¿estamos dispuestos a pagar más por un billete de avión para que los aviones sean más ecológicos? ¿Estamos dispuestos a pagar más por un producto que se manufactura aquí o de otra forma? Es que también eso es nuestro planteamiento. Es decir, sabiendo, o preferimos decir, bueno, pues yo a veces, cuando tú ves cosas que dices, esto te ha costado 2 euros, eso tiene que ser robado. No sé si a vosotros ha pasado, es decir, entonces, al final, ¿qué dice uno? Oye, ¿a qué estamos nosotros dispuestos? Y hay que cambiar muchos planteamientos. Mientras no hagamos esos cambios de planteamiento, claro, es difícil, ¿no? Que hablemos de una ecología y ahí vienen los fracasos de las distintas cumbres climáticas. ¿Por qué? Porque al final el interés, ¿cuál es? Es el interés económico y no se ve la casa como yo aquí a defender lo mío. Claro, cuando uno viene a defender lo suyo es imposible que encontremos vías y cauces de comunicación. Yo creo que en la parte del diálogo, sobre todo en estas cosas de las cumbres climáticas, pero el diálogo en general, en nuestras realidades, en la congregación, en los colegios, hay una parte que yo os recomiendo si alguna vez queréis, que es el capítulo 4 de la Ecclesia Suam. El capítulo 4 de la Ecclesia Suam lo escribe Pablo VI, cuando en pleno Concilio Vaticano II se están ahí peleando. Imaginaros el concilio, si se pelean ahora, que no hay tanto, pues imaginaros en aquella época. Pues en el Concilio Vaticano II, cada uno allí tirando de lo suyo, saca y dice, Papa Francisco saca una exhortación que se llama Ecclesia Suam, que es cuál es el papel de la Iglesia que se tiene que renovar, y para saber de qué se tiene que renovar, pues tiene que saber quién es ella, ¿no? Y de ahí dice el capítulo 4 son las características del diálogo. Y hace una reflexión muy bonita del diálogo de la salvación aplicado al diálogo nuestro, ¿no? Pues eso es fundamental. Yo creo que eso es un punto que tendremos que aprender todos para dialogar en todos los ámbitos de nuestra vida, ¿no? Desde ahí, una vez que hemos visto esto, vamos a profundizar en esa teología de la creación, en lo que llamamos ese evangelio de la creación. Es decir, ¿por qué nosotros debemos implicarnos en el ámbito del cuidado de la casa común? Y como decía antes, esto no es una opción, esto es una realidad. De tal manera que me atrevo a decir, y así lo han dicho, yo me atrevo a decirlo porque hay otros autores que lo han dicho, si no me arriesgaría, pero me atrevo a decir, cuando León XIII publica la Rerum Novarum, que es el primer documento de doctrina social de la Iglesia, en el año 1891, lo publica porque había un problema grave, que se llama la cuestión obrera. Hace una nueva clase social, a raíz de la revolución industrial, como sabemos todos, pero no voy a alargar, la cuestión obrera. Esta Laudato Si, lo que hace el Papa no es otra cosa que darse cuenta que hay otro problema grave, que es el problema ecológico. Por lo tanto, es un nuevo impulso que nos lleva a todos los cristianos a implicarnos en el mismo tema. Igual que la cuestión obrera fue una llamada de atención a toda la Iglesia y provocó en aquel momento, porque había gente que no entendía que la Iglesia hablara de esos temas, lo mismo está pasando hoy día, que no entiende que la Iglesia hable de estos temas. Entonces nos obliga a todos los cristianos a implicarnos en el tema de la casa común. Y os he puesto
como 5 pasos en ese Evangelio de la creación. No tenéis el esquema, pero bueno, es muy sencillito, ¿no? Lo primero que nos dice es esa cita número 15. Espero, dice el Papa, que esta carta encíclica que se agrega al magisterio social de la Iglesia nos ayude a reconocer la grandeza, la urgencia y la hermosura del desafío que se nos presenta. Es decir, lo que decía antes, esto no es una opción. Oye, aquí hay un grupo de personas que tienen sensibilidad en el ámbito del medio ambiente. Oye, pues muy bien. No. Esa sensibilidad nos la tienen que contagiar a todos nosotros, porque esto es una tarea de toda la Iglesia, no solamente de un sector. Segundo, la cuestión obrera, lo que decía, y el nacimiento de la doctrina social de la Iglesia ha ido poco a poco ampliando los horizontes hasta que ha sido la Laudato Si que nos ha marcado cuál es el desafío actual, la crisis ecológica de la Tierra como casa común de todos los hombres. Por eso es fundamental unir la cuestión ecológica a la cuestión social. Y pone un ejemplo precioso el Papa, cogiendo documentos de la Sagrada Escritura, ¿no? Habla de la ley del descanso semanal, ¿no? Como en aquel momento, cuando en la cuestión obrera no había derecho al descanso semanal, en aquel momento se recuerda la ley del descanso semanal que imponía abstenerse del trabajo en el 7º día para que reposen tu buey, tu asno y puedan respirar el hijo de tu esclava y el emigrante. El descanso, dice el Papa, es una ampliación de la mirada que permite volver a reconocer los derechos de los demás. Así, el día de descanso, cuyo centro es la Eucaristía, no ir al centro comercial, sino ir a la Eucaristía, derrama su luz sobre la semana entera y nos motiva a incorporar el cuidado de la naturaleza y de los pobres. Es decir, es aprender a descubrir en algo tan esencial como ese descanso, cómo nosotros tenemos que aprender, familia, a ese espíritu contemplativo. Ese espíritu contemplativo que me va llevando a descubrir esa gran familia humana, donde cada uno va descubriendo que la humanidad tiene que construir esa casa común. Y desde ahí nos pone el ejemplo de San Francisco de Asís, ¿no? ¿Sabéis que San Francisco de Asís, Juan Pablo II, ya lo nombró patrón? La palabra que utiliza es patrón de aquellos que están entregados a la causa ecológica. Eso ya lo nombró Juan Pablo II, ¿no? El hecho de San Francisco de Asís, también es el nombre del Papa, que aquí el nombre de la Laudato Si sea el himno de San Francisco de Asís. Es decir, todo eso nos recuerda a todos nosotros que en él, en San Francisco de Asís, descubrimos la importancia de la preocupación de la naturaleza, 4 puntos, preocupación de la naturaleza, justicia con los pobres, compromiso con la sociedad y paz interior. Es decir, en estos 4 puntos, en San Francisco de Asís podemos encontrar 4 puntos, ese espíritu franciscano, en el que él se veía esa preocupación por la naturaleza, con esos signos tan bonitos que hace San Francisco de Asís, pero es un hombre enteramente pobre, entregado a los más pobres, a los más necesitados, donde se compromete en cambiar la sociedad y, como siempre, que una característica de los franciscanos, ¿cuál es? Esa paz interior, ¿no? Bueno, debe ser. Entonces, pues esa paz que refleja, pero esa paz viene de todo lo anterior, ¿no? Entonces, este es el motivo por el cual nosotros debemos poco a poco ir acercándonos a ese evangelio de la creación. Desde ahí, 4 características que yo creo que a nosotros nos van a venir bien en el tema, para la vivencia, en el tema del relato de la creación, donde lo vamos a fundamentar, en el evangelio de la creación. A ver. Ahí va. Vamos a ver ahora el evangelio de la creación. Sí, el evangelio de la creación en 4 características, familia. La primera, yo aquí ya de manera me puedo correr porque esto será escritura, pero bueno, espero no decir ninguna burrada. No, tú después me lo dices, no me da vergüenza. Entonces, el primero, que se ve tan mal, pues es el relato de la creación, ¿no? Es el primero, el relato de la creación. Mirad, nos muestra este relato de la creación que el plan de Dios creador incluye la creación de la humanidad. Por lo tanto, nosotros, los seres humanos,
no somos accidentales en el relato de la creación. De tal manera que si os fijáis, cuando el relato de la creación va diciendo creó el cielo y la tierra y vio que era bueno, ya sabemos todo lo que es un género literario, tal. Y al final dice, cuando crea al hombre y a la mujer, dice que era muy bueno. Añade algo, muy bueno. Por lo tanto, hay una creación por amor. Toda la creación es por amor. Pero ese amor se expresa en dos seres que ha creado a imagen y semejanza. El varón y la mujer. Hombre y mujer los creó a imagen y semejanza. Sabéis que hay dos relatos de la creación del ser humano, pero bueno, el relato también de formar una arcilla, pues también es precioso, porque es Dios quien nos modela, ¿no? Entonces, Dios nos ha creado. Por lo tanto, los seres humanos en la creación no somos algo más, no, somos alguien. Somos alguien para Dios y tenemos que ser alguien para los demás. No somos un dato estadístico, no somos una cifra en un telediario, en una noticia. Somos personas con su historia, con su vida, con sus sufrimientos, sus alegrías, sus esperanzas y sus angustias. Porque cada uno de nosotros somos concebidos, qué bonito, en el corazón de Dios, dice el Papa. Somos concebidos en el corazón de Dios. Cada uno de nosotros, cada uno estamos en ese corazón de Dios, cada uno de nosotros somos ese pensamiento, fruto del pensamiento de Dios, ¿no? Por lo tanto, la relación con Dios, la relación con mi prójimo, la relación con la tierra, está vinculado a lo que yo soy, imagen y semejanza de Dios. Y por lo tanto, los demás también son imagen y semejanza de Dios. Entonces, primer punto, para empezar a hablar de ese evangelio de la creación, que tengamos claro el relato de la creación. ¿Qué soy? Y que soy imagen y semejanza de Dios. Desde ahí viene la segunda idea, el destino universal de los bienes. En ese relato de la creación, Dios, ¿qué nos hace? Nos entrega todos los bienes. Es decir, la Iglesia, sabéis, defiende el derecho a la propiedad privada. Pero sabéis que la propiedad privada, el término de San Agustín, decía San Agustín que era fruto del pecado original. Y es verdad, si nos ponemos la teología agustiniana. ¿Por qué? Porque en el estado originario, es decir, antes de caer en el pecado original, en el concepto agustiniano, nadie necesitaba llamar suyo nada propio. ¿Por qué? Porque todo era de todos. ¿Qué ocurre? Que cuando se introduce el pecado, pues se hace la necesidad de la propiedad privada. Y después Santo Tomás, mirad que ya lo dijo Santo Tomás en la Suma Teológica hace muchísimo tiempo, dice de una forma muy, muy curiosa: la propiedad privada es necesaria, entre otras cosas, por derecho natural, pero decía, porque aquello que es de todos y no es de nadie, no hay nadie que lo cuide. Por lo tanto dice, no, como esto es de todos, nadie lo cuida, eso se pierde, se estropea, tal. Entonces, en ese sentido. Por lo tanto, ¿cuál es el límite de la propiedad privada? El destino universal de los bienes. Hoy, creyentes y no creyentes, estamos de acuerdo en que la tierra es esencialmente una herencia común, cuyos frutos deben beneficiar a todos. El principio de subordinación de la propiedad privada al destino universal de los bienes y, por tanto, el derecho universal a su uso es una regla de oro del comportamiento social y del primer principio de todo ordenamiento ético-social. Es decir, esto puede ser mío, pero esto es mío para hacer bien. Si yo uso el ordenador pues para hackear, para robar, para lo que sea, ha perdido su sentido. Este es el destino. Vamos a trasladarlo al mundo. Imaginemos que yo tengo un río, un arroyo que pasa, y yo pues desecho vertidos en la parte final del arroyo, en mi parte no, pero en la parte final sí. Bueno, como soy ya de otros, hombre, ese es el destino universal de los bienes. De ahí vienen dos palabras, sobre todo una, que durante un tiempo ha habido corrientes ecológicas que han acusado de que fruto de la crisis climática es fruto del pensamiento de la Iglesia.
¿Por qué? Porque decían que en el texto del relato de la creación, ¿qué dice? Cuando nos entrega esto, ¿qué dice? Dominar, ¿no? Pone esa palabra de dominar, ¿no? Dice el relato del Génesis. Claro, algunos han dicho dominar, pero ya está. Aquí llego yo y domino, ¿no? El ser humano viene y empieza a dominar. Y no es así. Ese dominar es, una frase que me gusta mucho, es aprender a mirar el planeta con ojos de pobre. Eso es dominar. O sea, dominar es que a mí me han dado esto y yo qué voy a hacer con ello. Pero no para un uso despótico, sino para mirar el mundo y el planeta con ojos de pobre. Eso lo vamos a trasladarlo a la relación con los demás también, sino desde la gratuidad. No buscar qué tesoro arrebato, sino qué me entrega la naturaleza, qué me entrega el mundo que está a mi alrededor. Entonces, muchas veces, dice el Papa, nos encontramos con ese concepto de querer dominar porque quiero dominar la naturaleza. No, contémplala y descubre todo lo que te puede regalar. Pero es que eso lo voy a trasladar a mi relación con los demás. Yo no me trato con el otro a ver qué me da, porque entonces ¿qué perdemos? La gratuidad en las relaciones. Y cuando se pierde la gratuidad, dejamos de tener una relación pacífica. ¿Por qué? Porque yo espero que tú me des. Si no me das, me enfado. O si me das lo que yo no espero, hay que ver. ¿Qué es lo que nos pasa con la naturaleza? Yo se saco a la naturaleza, pero de repente la naturaleza dice, ahora no te voy a dar lo que tú esperas. Y te doy pues, un terremoto, una sequía, inundación, lo que sea. Entonces me enfado, tal, y me indigno. No, situémonos en ese dominar, sabiendo que nosotros somos administradores, no somos señores. Administradores. Y nos van a preguntar sobre cómo hemos administrado lo que no es nuestro, sino lo que se nos ha regalado. ¿Cómo administro yo mi vida que se me ha regalado? Porque a ninguno nos han preguntado si queremos vivir, pero a todos se nos ha dicho, administra tu vida. Y ese dominar no es otra cosa que aprender en la vida a ser administradores, ¿no? Y la última característica es, que dice al final, labrar y cuidar. Sería la última característica del ámbito ecológico, ¿no? Esta es la misión del ser humano en el jardín del Edén, ¿no? Es decir, es la razón de ser, labrar y cuidar, donde el cultivar va relacionado, dice el Papa, a la palabra culto, culto de cultual, ¿no? De lo que es el salir de nosotros mismos y descubrir en las criaturas, en la naturaleza, un lugar para alabar a Dios, un lugar para salir de nuestro centralismo y descubriendo que la tierra es un cuasi, esto es muy importante, cuasi sacramento. Es decir, ¿sabes lo que es un sacramento? Sacramento es una presencia visible de una realidad invisible, ¿no? Decían los teólogos, ¿no? Pues la tierra es cuasi sacramento, es decir, en la tierra no es Dios, pero yo voy a poner un ejemplo. Cuando uno va por el paseo marítimo, que no el ejemplo de todo, yo imagino que aquí cuando contempléis, no sé si Sierra Nevada o lo que sea, es decir, pues dice uno, yo lo digo porque por las mañanas cuando paso por ahí con la moto, uno dice, y ves el amanecer o vas viendo el mar tranquilo, dice, a mí me ayuda a rezar, pero ahí no está Dios, no sé si me explico la idea. Eso es cuasi sacramento, es decir, o cuando tú estás andando por la montaña y ves algo y dices, oye, esto te invita, ¿no? Te invita a rezar, te invita a encontrarte con Dios, te invita a una mística, te ayuda a ese encuentro. De tal manera que nosotros normalmente, cuando hacemos unos ejercicios espirituales, hombre, si no hay posibilidad hay que hacerlo en tal, pero lo ideal que es aislarse un poquito y meterse en un enclave que me invite al encuentro y a la oración. Entonces, la naturaleza es ese lugar donde yo tengo que aprender también a cultivar y en el ámbito cultural la presencia de Dios. Por eso también tengo que cuidarla. Por lo tanto, familia, por lo siguiente, tenemos como fundamentos nosotros los cristianos para implicarnos en la casa común ese relato de la creación, ese destino universal de los bienes, ese ser administradores y ese labrar y cuidar esa tierra que nos han regalado. En conclusión, dos ideas. Para nosotros, y muy importante, la ecología no es una moda.
Yo lo siento mucho. Esto no es una moda. De tal manera que para que no sea una moda debe ser integral. E integral significa que está hecha de pequeños gestos cotidianos. No, ahora yo voy a ser profundamente ecológico. No, lo que tiene que cuidar son los pequeños gestos con los criterios que hemos visto antes. Y eso no requiere hacer grandes cosas, es tener un concepto de casa común. Donde yo voy a romper la lógica de la violencia, la lógica del aprovechamiento, a ver qué puedo sacar, o la lógica del egoísmo. Y aquí hay una frase que a mí personalmente me gusta mucho, que dice el Papa. Si hay desiertos exteriores en el mundo, es porque hay muchos desiertos interiores. Es decir, si hay mucho drama ecológico, es porque hay mucho drama en el interior. Y no hemos sido capaces de empezar a solucionar eso. Los desiertos interiores nos llevan a desiertos exteriores. Claro, si yo tengo un desierto interior y mi desierto interior no lo soluciono yendo a la raíz de mi vida, sino lo soluciono en un querer adquirir, en un modo de vida, en un estilo de vida, y quiero pum, 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 al final, ¿qué tengo? Un desierto exterior. ¿Por qué? Porque yo lo que busco es sacar, y no aprendo a vivir de lo cotidiano, a aprender de lo sencillo, a disfrutar ese espíritu contemplativo, a aprender a vivir con los hermanos, a descubrir que la alegría pues puede ser en una comida no tener muchos platos de jamón, puede ser aunque tenga pavo, pero puede ser el estar con los que quiero. Pero no, es que si no hay esto parece que falta algo. Ese es el desierto interior. Y yo creo que es importante. Y desde ahí dice el Papa que para ello todo cambio necesita motivaciones y un camino educativo. Es decir, una de las cosas que el Papa, vosotros sabéis que los principios de la doctrina social de la Iglesia, el método que utiliza es el ver, juzgar y actuar. Claro, esas palabras, lo mismo un poco, el Papa ha jugado bien con esas palabras y las está un poco actualizando, ¿no? En la alegría de amar, en Amor y Letitia, cuando habla de los matrimonios en situación irregular, se han vuelto a casar y tal, habla de acompañar, discernir e integrar, que al final no es otra cosa que ver, juzgar y actuar. En el documento Varón y Mujer los creó sobre la ideología de género hace lo mismo. En vez de hablar de ver, juzgar, actuar, habla de escuchar, razonar, proponer. Pues aquí va en la misma línea. Es decir, aquí se ve muy bien el ver, juzgar, actuar como lo plantea la Iglesia, pero en el fondo está diciendo, vamos nosotros a motivar y a educar en esto. ¿Por qué? Porque si no al final ¿qué va a parecer? Bueno, es que mis padres o la autoridad o tal me está diciendo que tengo que hacerlo y yo pues obedezco, pero no hay una motivación y tenemos que despertar la motivación y es muy importante esa educación y esa espiritualidad. Es en el fondo apostar por otro estilo de vida. Eso es lo que tenemos que hacer, apostar por otro estilo de vida. Y vamos a ver, que ese es el rostro de la ecología integral, que lo queremos ver, ese esfuerzo precioso en el sínodo de la Amazonía. Ahí ponen el sínodo, porque cuando yo escribí esto, Mariela, pues yo lo tenía pensado con la relatio final del sínodo. Como el Papa el miércoles no se esperó una semana, sino dijo el miércoles, pues me lo ha hecho cambiar toda esta parte final, ¿no? Pero bueno, es muy bonito porque ahora lo explicaremos en la segunda parte si queréis. Es decir, es descubrir ese esfuerzo de todo lo que hemos dicho. Es decir, todo lo que yo he planteado, vamos a descubrir cómo en una realidad concreta se ha enhebrado la aguja que decíamos al inicio y se ha aplicado la costura que hace falta allí. Si eso lo han podido hacer allí, lo podemos hacer también aquí. ¿Qué requiere? Ponerse en ello, no tener miedo y plantear las cosas. Pues eso es lo que, familia, yo creo que veremos en la segunda parte. Unas 11:30, punto. Entonces, bueno,